Bien chicos, seguimos con la guía de autoaprendizaje y con la guía de actividades de 10 puntos. Entonces ya llevamos varias actividades realizadas y en esta ocasión vamos a trabajar la actividad de la página 48, que es escribir el poema La Niña de Guatemala. Ese poema yo se los voy a proporcionar. Ya les explicaré cuando lleguemos a ese punto. También vamos a trabajar en la página 49 el tema la sal, mineral importante para la salud. Aquí tienen que elaborar una historieta con la información que aparece en ambas páginas, ¿verdad? Bien, pongamos atención. Bien chicos, estamos acá en la sesión número 7 con el tema generador, la sal, mineral importante para la salud. Y en activación de conocimientos previos tenemos lee el poema y presta atención a las partes identificadas. Entonces acá tenemos un poema titulado Marinerito. Y las partes identificadas pues son verso, rima, estrofa, ¿verdad? Esto sería entonces el poema completo. Acá abajo vamos a leer la información, leo y comprendo las definiciones que a continuación se presentan. Por ejemplo, tenemos aquí la definición de verso. Dice, es cada línea de un poema. Por ejemplo, en este poema El Marinerito, ¿cuántos versos tiene? Vamos a contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versos, ¿verdad? El verso es cada línea que componen un poema. Y luego tenemos estrofa, es el conjunto de versos relacionadas en la rima. Entonces tenemos acá tenemos una estrofa, 2 estrofas, 3, 4 estrofas, ¿verdad? Esta última estrofa está compuesta por 3 versos, las anteriores pues están compuestas por 4 versos cada una, ¿verdad? Estos forman las estrofas. Y la rima, ¿qué es la rima? Es la semejanza o igualdad entre dos o más palabras a partir de la última sílaba. En especial aparecen en la última palabra de cada verso de un poema. Por ejemplo, aquí está señalando mar, rima con contar, ¿verdad? La última sílaba, aquí tenemos una monosílaba que es mar y contar, ¿verdad? Rima ar y ar, ¿verdad? Aquí estas dos son las que están rimando, entonces ahí aparece. Y por último tenemos que poema es toda la composición poética que está formada por los versos, ¿verdad? Entonces acá completamos lo que es un poema. Luego acá dice reflexiona estas preguntas y responde por escrito en tu cuaderno o en hojas donde ustedes estén trabajando. Sí, conozco el mar, creo que la mayoría tenemos el placer de conocerlo, ¿verdad? ¿Qué me llama la atención del mar? Ahí ustedes van a describir con sus propias palabras. ¿Tengo idea cuántos mares hay en el mundo? No, ¿verdad? Realmente no tenemos idea. Espero se podría investigar, ¿verdad? Pero como son aprendizajes previos, solo con lo que nosotros sepamos, ¿verdad? No es necesario investigar. Luego dice, sé qué recursos nos proporciona el mar. Pues creo que la mayoría, si sabemos, ¿verdad? Es el agua. El agua lo único que no es para el consumo humano, ya que el mar es agua salada, ¿verdad? Solamente cuando ya está filtrada, entonces ya la podemos consumir. Luego dice, escribe una estrofa sobre el mar y la sal. Entonces ahí ustedes con su imaginación van a redactar. Una estrofa podría ser de 3 versos o de 4 versos, ¿verdad? Acerca del mar y la sal. Recuérdense que tiene que tener por lo menos en la estrofa una rima, ¿verdad? Luego tenemos nuevos conocimientos. Dice, lee el texto y subraya las ideas relacionadas con la importancia de la sal para la alimentación. Entonces empezamos a leer de acá y nos pasamos a la siguiente página. Antes yo les voy a explicar sobre la actividad que tenemos que realizar
de escribir el poema La Niña de Guatemala. Yo se los dejo aquí. Este es un poema escrito por el autor, ¿verdad? Es José Martí. Este era un escritor cubano, ¿verdad? Quien escribió este poema. Y les voy a leer la primera estrofa. Dice: quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen que identificar cuántos versos tiene este poema, cuántas estrofas tiene y dónde aparecen las rimas y cuántas son, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá ala rima con Guatemala, ¿verdad? Y flor rima con amor. Entonces ahí aparecen, en esta estrofa que tiene 4 versos, aparecen 2 rimas, ¿verdad? Así tienen que ir identificando ustedes cuando ya hayan escrito el poema, ¿sí? Bien, continuamos a la otra página. Bien, chicos, continuamos con el tema de la sal, ¿verdad? Entonces tenemos que terminar de leer el texto acá, de este lado, donde nos dan la información de en qué nos beneficia la sal en nuestro organismo y qué nos perjudica cuando abusamos del uso de la misma, ¿verdad? Cuando comemos demasiada sal, ¿verdad? También es perjudicial para nuestro organismo. De este tema nosotros tenemos que inventarnos una historieta. ¿Qué es una historieta? Pues es una secuencia de dibujos que cuentan una historia narrativa gráficamente. Gráficamente quiere decir con dibujos, ¿verdad? Que llama la atención visual por la calidad de los dibujos y los colores que utiliza. Para realizar una historieta, pues se utilizan globos de conversación. Se llaman, acá yo les coloco algunos ejemplos, ¿verdad? Este normal, pues es cuando están conversando los personajes. Acá cuando van a expresar llanto o sudor, ¿verdad? Cuando hay nerviosismo. Acá cuando están gritando, ya sea por enojo o por alegría, ¿verdad? Este es cuando el personaje está pensando en algo. Y así sucesivamente se utilizan los diferentes globos de conversación. Acá yo les dejo un ejemplo de cómo realizar una historieta, ¿verdad? Acuérdense que los dibujos también dan información acerca de lo que se está contando, ¿verdad? Y los globos pues son conversaciones cortas, ¿verdad? Que complementan el dibujo, ¿sí? Bien. Luego tenemos ejercitación de lo aprendido. Responde las siguientes preguntas. Con lo que hemos venido leyendo acá con respecto al tema de la sal y nuestra salud, pues vamos a darle respuesta a estas 3 preguntas, ¿verdad? Dice, ¿para qué sirve la sal en la alimentación? Pues acá nos da la respuesta en esta parte de acá. Luego dice, ¿de dónde se obtiene la sal? Acá está la respuesta, se obtiene del mar, ¿verdad? Obvio que lleva un proceso, ¿verdad? Para extraer esa sal. Luego dice, ¿qué relación tiene el exceso de sal con la osteoporosis? Bueno, pues aquí nos indican en el texto, ¿verdad? Que demasiada sal en nuestro organismo también hace que se elimine más calcio. Y el calcio es el que tiene nuestros huesos, ¿verdad? Es el que nos permite tener huesos fuertes, ¿verdad? Y si estamos consumiendo mucha sal, pues estamos eliminando ese calcio y se están debilitando nuestros huesos. Dice, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis, que es cuando los huesos se debilitan y se quiebran fácilmente, ¿verdad? Entonces aquí nos dan las respuestas a estas preguntas según lo que vayamos comprendiendo. Luego dice, aprendamos matemáticas. Esta parte de acá es una segunda parte del trifoliar que tenemos pendiente de realizar, que es de escribir los números mayas y romanos del 1 al 100, ¿verdad? Entonces acá viene parte de la explicación de los números romanos. Dice, se pueden representar mediante letras. Asimismo, siguen ciertas reglas para la adición, sustracción
o repetición de las letras. Observa la tabla. Tenemos la letra I, ¿verdad? Estas son mayúsculas, la I, la V, X, L, C y hay muchas otras más, ¿verdad? Pero solo vamos a estudiar hasta el 100. Entonces tenemos la I vale 1, la V 5, la X 10, la L 50 y la C 100. Entonces las reglas de la adición es la siguiente. Una letra escrita a la derecha de la otra de igual o mayor valor le suma a esta su valor. Por ejemplo, tenemos acá la L que vale 50 y le colocamos la X que vale 10 a la derecha. Estas se suman. Entonces tengo 50 más 10, 60, ¿verdad? Luego tenemos acá la C que vale 100. Y le agregamos la L que vale 50 a la derecha, le vamos sumando. Y luego le agregamos la I que vale 1, le seguimos sumando. Entonces el resultado es 100 más 50 más 1, 151. Veamos otro ejemplo en la parte de acá. Tenemos la L y le colocamos una letra de menor cantidad al lado derecho. Entonces, por ejemplo, aquí un 10, ¿verdad? La X, ya tenemos 60. Luego le agregamos otra X, ya tenemos 70. Y luego le agregamos 5, ¿verdad? La V, 75 sería la cantidad, ¿sí? Luego dice regla de la sustracción. Sustracción es resta, ¿verdad? Las letras I, X, C escritas a la izquierda de cada una de las letras de mayor valor que la que le sigue, le resta a esta su valor. Por ejemplo, tenemos el 5 y le colocamos un número menor al lado izquierdo, se le resta. Entonces tenemos 5 menos 1, 4, ¿verdad? El siguiente ejemplo, tenemos la X y le colocamos otra letra de menor valor al lado izquierdo y le resta. Entonces 50 menos 10 me da 40. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí 100 y le coloco 10 al lado izquierdo. Para la izquierda resta, ¿sí? Entonces tengo 100 menos 10 sería 90. ¿Verdad? Entonces ahí están las reglas para escribir números romanos del 1 al 100, ¿verdad? Luego dice, toma en cuenta que las letras I, X y C solo pueden repetirse hasta 3 veces. Por ejemplo, el número 3 se repite por 3I, ¿verdad? Y el caso del 30 que serían 3X. ¿Sí? Pero ya para escribir 4 ya cambia las posiciones y las letras, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de cómo se escribe 4 y cómo se escribe 40, ¿verdad? 40 sería acá. Esta parte de acá, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 40, ¿sí? Luego vamos a contestar estas cuestiones. Dice, Ana y Luis están aprendiendo los números romanos. Quieren que les ayudes a identificar si los han representado en forma correcta en los siguientes enunciados. Entonces tenemos el número 1, dice, una persona consume 5 gramos de sal al día y 75 en 15 días. Luis dice que el 5 se representa como 5 is, ¿verdad? Y Ana dice que el número 5 se representa con una letra V. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quiénes creen ustedes que está en lo correcto? Según lo que hemos aprendido aquí de las reglas de los números romanos. Luego dice, si 20 gramos de sal cuestan aproximadamente 25 centavos, ¿cuánto cuestan 80 gramos? Expresa la respuesta con números romanos. Entonces tenemos que ir aumentando, ¿verdad? Y podemos hacer un patrón, ¿verdad? Si 20 gramos cuestan 25, 40 van a costar 50. 60 van a costar 75 y 80 van a costar. Y vamos a escribir la respuesta acá con números romanos. Es una sola letra, ¿verdad? La que va
escrita ahí.